The following program contains scenes that may not be suitable for all audiences. Viewer discretion is advised. El siguiente programa contiene imágenes y lenguaje considerado para una audiencia adulta. Se recomienda discreción. Bienvenidos sean al podcast del diablo. Siete una huella de Satanás. Vámonos, mi compañero, vámonos para el Mictlán, porque aquí no hay... Hey, ¿qué onda de brillos? Bienvenidos sean a una emisión más de El Podcast del Diablo. Y como ya vieron en el título del programa, hablaremos de qué va a pasar el día que yo no haga podcast. Que en la neta hasta a mí me saca de onda ese tema, pero bueno, así que comenzamos. Cabrones. Vámonos, mi camarada. Bien, diablillos, una emisión más del Podcast del Diablo Conductor. Tengo que mencionarlo, aunque ustedes ya lo saben, que cuando grabo estos podcasts son las 5 de la mañana. Voy manejando, traigo las manos libres, cinturón puesto, todos los vidrios bien limpios para alcanzar a ver con esta neblina y tomando las debidas precauciones para no provocar un accidente y no dañarme a mí ni a terceras personas. Así que bueno, pues ya habiendo dicho esto, arrancamos con el podcast del día de hoy, gente. Y como les comentaba en el intro, el otro día estaba pensando, la neta, dije, tengo que grabar el podcast, editarlo y así, ¿no? Pues organizándome en la cabeza las cosas que iba a hacer en el día y una de ellas era editar el podcast. Y yo muchas veces he mencionado en este podcast que no sé cuánto tiempo va a durar esto, ¿no? Lo voy a seguir haciendo mientras el cuerpo me lo pida, mientras me sienta a gusto, mientras tenga ganas, mientras encuentro otro desahogo, porque pues, este podcast es un desahogo, ¿no? Pero sí me quedé pensando, así ya en serio, o sea, el día que no lo haga, el día que yo diga, ¿sabes qué, güey? Hoy no voy a grabar podcast, o no tengo que grabar podcast. Claro que ha habido días en los que no he grabado podcast, pues porque no tengo ganas, o porque no se me ocurre ningún tema, pero me quedé así de plano, o sea, ¿qué hacía yo cuando no tenía el podcast? Y la verdad lo que hacía era, pues, valer verga. O sea, flojear. No, obviamente, siempre, pues, voy a mi trabajo y en la tarde, pues, me iba a hacer ejercicio y ya. O sea, de ahí ya tenía mi día organizado, ¿no? Si tenía pendientes, pues, los hacía y ya. El pedo con el podcast, gente, es que se ha vuelto un hábito. No sé si sea bueno o malo. Quiero pensar que es un hábito bueno porque es algo que hago para mí y ya después ustedes, si quieren, lo escuchan o no. Pero el podcast es un hábito que yo tengo, es como mi terapia, pues, chingado, para que me entiendan. Y no es algo que yo esté obligado a hacer porque no tengo, nada me obliga, y hay veces que no he tenido ganas de subir podcast y no lo subo. Ha habido veces que no he tenido ganas de grabar, no grabo. ¿Sabes qué? Hoy tengo que editar porque es miércoles y... híjole, para el viernes ya tiene que estar el podcast. No, qué hueva, la neta, ahorita no quiero editar. Lo que quiero es dormir. Tengo ganas de dormirme. O a veces tengo ganas de ver una serie y, ¿sabes qué? La neta, pues si no la vi ahorita, pues no la voy a ver. ¿Qué hago? ¿O edito? ¿O hago el podcast? Pues me voy a echar la serie, el podcast lo edito mañana. Y cositas como estas, ¿no? Pero el día que ya de plano dices que hoy ya el podcast del diablo se acabó, pues creo yo que voy a tener como un vacío, ¿no? No sé si lo voy a extrañar. No sé si voy a decir, ¿sabes qué, güey? En realidad necesito que el podcast regrese, ¿no? El podcast sale cada viernes, o sea, cada semana, pero a lo mejor ya no lo subo cada semana, tal vez lo subo cada 2, cada 3, cada mes, cuando en realidad sienta que necesita salir. Cuando yo tenga ganas de que salgan, no porque mi pinche obsesión me dice, ya es viernes, y tienes que subirlo, o tienes que subir algo. Entonces, me supongo que el día que el podcast yo decida, porque es algo que yo voy a decidir, no es de que nadie me va a decir, ¿sabes qué? Pues el podcast no, ya no queremos que salga. Ustedes pueden decirme, ¿sabes qué, diablo? La neta, pues tu podcast
termínalo ya, tienes hasta la madre. Pero como sé que eso no va a pasar porque nadie escucha esta chingadera, pues lo voy a seguir haciendo. Porque aquí, pues la neta, nadie comenta estas madres, ¿no? Esa es la verdad. Más que yo. Yo solo me pregunto y solo me respondo. Uno que otro comentario ahí de vez en cuando, ¿no? De algún perdido que escuchó el podcast y se le hizo interesante o le gustó. Y pues me deja un comentario por ahí, ¿no? Pero no es algo que se haga porque la gente lo pide. Esto se hace pues nomás porque quiero que se haga. Y puede llegar a sonar egoísta, y tal vez lo soy, pero pues por eso es mi podcast, ¿no? Para hacer lo que me da mi chingada gana. Si no, pues escucharía otros podcasts. Y mencionando de eso, no sé si alguna vez he llegado a mencionar esto. Creo que es la primera vez que lo menciono. Yo no oigo otros podcasts, ¿eh? Sé que existen otros podcasts. Llegué a escuchar unas 5 o 6 veces un podcast que se llamaba El Podcast Borracho. No sé si exista todavía. Yo lo llegué a escuchar hace como... ¿qué será? Pues antes de que yo hiciera mi podcast, o sea, hace 5 años. Después de que yo empecé a hacer mi podcast, dejé de escucharlo. No sé si exista todavía. Además de que yo siempre quise tener un programa de radio desde que yo tenía 15 años, ¿no? Por eso es que yo hago el podcast. Desde que yo tenía 15 años quería hacer un programa, tener un programa, pero pues no existía ni el internet, ¿no? En aquel entonces. Y dije, pues cuando tenga mi programa, pues voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Y pues por eso es que yo hago lo que yo quiera en mi podcast. Pero no oigo podcasts, la verdad. Y últimamente están saliendo podcasts de gente famosa, que no voy a mencionarlos, no los voy a hacer promoción aquí, ¿verdad? Pero creo que nada más vi un podcast de un güey porque iban a entrevistar a un vato que yo sigo en internet. Y dije, bueno, me van a entrevistar a este güey. Y yo no sabía que este vato tenía podcast, ¿no? El vato que lo estaba entrevistando. Pero dije, mira. No, resulta que ese también tiene podcast. Y hay podcasts así medio mamonzones, como este. Bueno, porque este podcast es de chile dulce y de manteca, no es de todo y de nada. Pero hay podcasts que son de entrevistas y de chingada, ¿no? Que otra cosa que estaba pensando también, gente, es hace mucho que no hago una entrevista. Y no es por falta de ganas. Las pocas veces que he llegado a entrevistar a alguien, pues casi siempre son amigos, ¿no? Tengo temas ahí pendientes con gente, pero pues es que no los veo seguidos, ¿no? Y el realizar una entrevista implica invertirle tiempo, ¿no? Hablar con esta persona. Oye, güey, ¿qué onda? ¿Me regalas una entrevista? Y en caso que acepte, ok, pues ¿cuándo nos vemos? Tal fecha, tal lugar. Vamos a comer, o voy a tu casa, o vienes a la mía. Pues porque, pues, la neta, no tengo un estudio bien establecido, ¿no? Si lo tuviera, pues diría, ¿sabes qué? Pues vente acá al estudio, pero pues no. El estudio que tengo es bastante precario y no cuenta como que con muchas herramientas para grabar un podcast con mejor calidad, porque si hay algo que me interesa a mí es la calidad, ¿no? Y trato de tenerla, no sé si lo logre, pero trato, aunque no lo parezca. El punto es, regresando al tema central, es que el día que deje de hacer el podcast, voy a tener un poquito más de tiempo libre y lo voy a aprovechar pues para flojear o para idear cosas. O ese tiempo lo voy a aprovechar para hacer otras cosas que he dejado de lado, ¿no? Como el dibujar, el escribir, el diseñar, el editar otras cosas, fotografías, audio, que no nada más hago el podcast, gente, también edito otras cosas, ¿no? Cosas del trabajo y cosas personales. O aprovecharlo más para leer cosas que también he tenido pendientes. Quiero leer tal libro o la fregada. Como ahorita acabo de terminar de leer un libro y todo lo leí en el teléfono, que fue bastante, pues diría que algo cansado, pero lo leí así en mis ratitos libres y agarraba el teléfono y me ponía a leerlo y así me lo aventé todo el pinche libro. Entonces voy a tener un poco más de tiempo para leer. Ahorita tengo otro pendiente ahí que no sé si lo voy a leer en el teléfono también, yo creo que sí. Pero pues eso va a pasar. Voy a quitar como que esa prioridad, porque aunque no parezca, el podcast es una prioridad. Es, como dije, es un hábito que yo mismo me creé y es una prioridad en mi vida, ¿no? Porque si no fuera una prioridad no estaría subiendo podcast todos viernes. Es algo importante que tengo que hacer en mi semana, es grabar y editar el podcast y subirlo. Puede parecer que no, pero sí lo es. A veces estoy en el trabajo o haciendo mis cosas personales y digo, ay güey, no he editado o no he grabado. Y me queda así como que la espinita de que ching, tengo que hacerlo. Aunque nada me obliga, es algo que yo lo hago por gusto, porque me nace, porque quiero, porque como ya dije es mi desahogo, ¿no? Y lo más, pues no sé si sea como que lo triste del asunto, es de que el día que lo deje de hacer, pues nadie lo va a extrañar.
Nadie lo va a extrañar. El día que yo deje de hacer el podcast, pues el internet va a seguir, ¿no? Ahí va a estar. YouTube va a seguir. Los demás podcasts ahí seguirán. Tal vez ustedes decidirán escuchar otro podcast. Y ya. Así de sencillo. Nadie nos va a extrañar. Chingado. Más que yo, y eso a veces lo dudo. Quién sabe, pero mientras llegue o no ese momento, aquí seguiremos chingando gente. Bueno, diablillos, esto fue todo por el podcast del día de hoy. Regálanos un like, suscríbanse si son nuevos, denle click a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones del podcast del diablo. Y nos escuchamos hasta la próxima, gente. Bye. No sé qué me